he's a man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Hoy haremos una revisión a los libros de wrestling que han ido cayendo en mis manos a lo largo de los años. Autobiografías, libros históricos, libros ilustrados y mucho más. Uno de los primeros fue la autobiografía de Tom Billington, el Dynamite Kid. ¡Empezamos! Es la autobiografía titulada Pure Dynamite. Este libro lo compré en una librería en Londres en el año 2000. Está editado por Finn Martin, que es el editor de una de las revistas de wrestling más importantes y más completas que han llegado a mis manos también. Fue la revista Power Slam. Sobre todo porque hablaba de muchas noticias, de contratos de luchadores, lo que cobraban, que eso en la época no se sabía. También hacían cobertura de los house shows, de los eventos sobre todo, sí que se centraba en WCW y en WWF. También había una pequeña reseña de SW, pero no hablaba de más, por ejemplo, tema internacional, tema de lucha de otros países, no hablaba nada. Una pequeña reseña quizás de Japón, de alguna independiente, pero muy poquito. Pero era una revista de muy buena calidad y que traía muy buena información. Pues bueno, el editor de esa revista fue el editor del libro. A lo largo de los 16 capítulos de los que consta este libro, el Chico Dinamita habla a corazón abierto, sin florituras, como era él, vamos, tanto dentro como fuera del ring, para bien o para mal. Es un libro muy interesante para los seguidores de Tom e incluso para los que quieran conocer la historia de este luchador. Habla de sus orígenes, de sus comienzos, pues cómo empezó en su Lancashire natal, que luego en otros libros saldrá Lancashire y hablaremos de ello. Habla también de su primer entrenador, de sus primeros combates y también de que, como en una gira en Europa, conoció a luchadores norteamericanos, entre ellos al Junkyard Dog y a Jake Roberts. Pues aunque parezca increíble, la persona que le introdujo en los esteroides fue el Junkyard Dog. Y luego el que le introdujo en el tema de drogas fue Jake Roberts, porque le dijo que para salir al ring tenía que estar estimulado, tenía que rendir, tenía que no cansarse, y entonces lo que le dijo es que lo que ellos tomaban pues era speed, así de claro. Entonces, entre uno que le introdujo en los esteroides y otro en el speed, pues ese fue al principio toda la influencia que obtuvo de los luchadores norteamericanos. Cuenta también Dynamite Kid en este libro cómo la familia Hart lo acogió como si fuera un hijo en su casa y empezó a entrenar en la mazmorra de Stud Hart. Stud Hart, uno de los luchadores y promotores, sobre todo también entrenadores, que más influencia ha tenido en el estilo de lucha técnico. De ahí han salido pues desde más tarde Chris Jericho y Lance Storm hasta Dynamite Kid, el British Bulldog, Owen Hart y muchos otros luchadores técnicos que realmente han hecho las delicias de los que nos gusta ese estilo de lucha. Lucha técnica que no es sinónimo de lucha aburrida ni lucha Bret Hariana, ¿vale? Es un estilo de lucha diferente. También relata las primeras putadas que hacía, porque Dynamite Kid era uno de los que más le gustaba pues, hacer bromas pesadas. Entre ellas, pues cuando Davey Boy Smith llegó a Canadá también, porque era primo de Tom Billington, entonces él quería ser luchador, convenció a su primo para que convenciera a su vez a los Hart para que lo entrenaran y estuviera en su casa, hecho que accedieron, y entonces él llegó allí y entonces vio que había luchadores pues, que muscularmente eran muy grandes, incluso que su primo pues, había tenido pues, cierta ganancia muscular desde que había estado en Canadá. Él quería también ganar masa muscular porque él era muy delgado. Y entonces pues su primo le inyectaba directamente leche, que es el color que tiene uno de los esteroides más famosos del mundo, que es el Winstrol de Pot. Pues el estanozol pues se lo inyectaba
pero en vez de inyectarle el bueno le inyectaba leche, lo que ya no sé si le cobraría como si fuera el estanozol. Luego, pues también cuenta cosas muy curiosas. Querían guardar el kayfabe en esa época y entonces Bret les dijo que no podían vivir juntos porque ellos luego luchaban los viernes por la noche y luego pues el público los veía juntos, veía que entraban a casa y entonces no podían hacer esa vida de primos porque eran enemigos en el ring, tenían que serlo también fuera de ellos. Eso también ha sido habitual en los promotores, que siempre querían que los luchadores guardaran el kayfabe fuera del ring y fuera de los estadios. Incluso el que era malo pues se tenía que comportar mal con los espectadores, con los fans por la calle, porque así lo requería el personaje. Y en algún momento pues evidentemente fallaban. Sobre todo recuerdo también una de las historias de Austin Road, que también cuando estaban en Australia pues les prohibían ir juntos, pero bueno, ellos se trataban de darle la vuelta y al final pues eran los que mejor se llevaban. Habían ido de Estados Unidos juntos, pues no iban a estar separados en Australia. Y al final siempre iban a un pueblo cercano, se juntaban en la cafetería hasta que el promotor pues se enteró y le dijo, mira, que me tenéis que hacer caso, si no se acaba el contrato. Pues eso era muy importante en esa época. Nos habla el Dynamite Kid también de sus giras por Japón, de uno de sus mejores amigos, Bad News Allen, que luego en la WWF se convertiría en Bad News Brown. Luego de sus combates míticos y fantásticos contra Tiger Mask, que fueron el primero que se calificó con 5 estrellas, luego a posteriori pues se hizo como una revisión y hay combates anteriores, como los de Flair, que le dieron 5 estrellas, pero eran después de haber visionado el de Tiger Mask contra el Dynamite Kid, que fue el primero que obtuvo esas 5 estrellas. Habla también de los pocos amigos que tuvo en el negocio, pues entre ellos, como hemos comentado, Bad News Brown, y más tarde también nos habla de Dangerous Danny Spivey. También una anécdota muy curiosa es que en uno de los eventos que hicieron importantes, pues estaba la WWF y la NWA en la misma ciudad. Entonces cogieron y estaban alojados en el mismo hotel. En ese momento Randy Savage era el campeón del mundo y Randy Savage siempre ha tenido como una especie de manía persecutoria, pensaba que había gente que le quería atacar, gente que se reía de él. Entonces pues tocó en la puerta de Tom y le dijo, mira Tom, ¿te apetece bajar conmigo al bar? ¿Tomamos algo? Pues porque están estos tipos de la NWA y no me fío mucho. Y bajó y tranquilamente el campeón del momento, que era Ric Flair, se acercó a Savage, lo saludó, todo perfecto, no hubo ningún problema, pero también aquí pues Tom Billington cuenta esta anécdota curiosa. Habla también del incidente mítico de los Russo, pues cómo le atacó y cómo se fueron corriendo, que estaban esperando en el aparcamiento con el coche preparado y con las maletas hechas, pues le golpearon y salieron corriendo cobardemente. También nos cuenta los problemas que tuvo con su primo, con Davey Boy Smith, pues que salieron de la WWF y volvieron a Calgary y también a Japón. Y a espaldas de Tom, pues Davey Boy Smith estuvo negociando su vuelta a la WWF, que es la segunda vez que estaba y es cuando nosotros lo conocimos en España en el programa que emitían en Telecinco, cuando ya vimos al British Bulldog con las trenzas, que antes no llevaba las trenzas. Pues ya vimos al British Bulldog, que los que no lo conocían anteriormente, pues se perdieron el primer run de él dentro de la empresa y haberlos visto como campeones del mundo. Pues él negoció esa vuelta y volvió con el nombre del British Bulldog, cosa que también le supe bastante mal a Tom Billington. Contaba también otra cosa curiosa, cuenta en el libro, que Mr. Fuji se pegaba horas dentro del vestuario, dentro de los baños del vestuario, con fotos de la Fabulous Moolah. Entonces que lo pillaron y evidentemente se reían de él. Pues porque, ¿qué puedes estar haciendo en un baño viendo fotos en bikini de la Fabulous Moolah? Bueno, imaginaros lo que podía hacer. Luego en el 91 cuenta que la relación con su mujer se había ido pues prácticamente a pique, que ya no vivían juntos, tenían
una situación muy complicada, y a pesar de que estaba embarazada de su tercer hijo, pues decidieron que tenían que separarse. Después de una gira en Japón, pues volvió a casa, la casa ya estaba vacía, y el chico dinamita lo que hizo fue que lo que había ganado en la gira, que fueron $30.000, lo dejó encima de la mesa, pues para la manutención de sus hijos y para su esposa. No tenía nada más. Y que lo curioso es que dejó Canadá con el mismo dinero en el bolsillo con el que llegó a Canadá de Inglaterra, que fueron $20. Tuvo que volver a casa de sus padres porque ni tenía dinero ni tenía trabajo, estuvo allí una temporada y estaba esperando a la temporada de Japón para poder ganar algo de dinero. Y ya cuenta también que con 32 años, en casa de uno de sus mejores amigos, que era Dan Spivey, que luego sería la WWF Wild on Mercy, pues sufrió una sobredosis de LSD que hizo que se le parara el corazón y se desmayó, perdió el conocimiento, tuvieron que llamar a los paramédicos, vinieron los paramédicos, se le paró el corazón y le salvaron la vida. Desde ese momento, Tom dice que abandonó las drogas. Este libro es un libro muy interesante, no solamente para los que le gusta Dynamite Kid, pues porque en cierta manera hace ver lo duro que es este negocio, lo que supuso toda su carrera, ser el mejor dentro del ring y ser una persona despreciable fuera, cómo acabó en una silla de ruedas y siendo la sombra de lo que fue. Es muy interesante y sobre todo por los temas que relata de interacción con otra gente, de la relación en Japón con el gigante Baba y muchas anécdotas. Es muy curioso, es un libro entretenido y es fácil de leer, no es un libro complicado, porque es un libro que te va contando pues, por capítulos su vida, prácticamente de forma cronológica. También se tiene que decir algo, lo dice, como dijo que no pintaba nada Teddy DiBiase con el gimmick que tenía, que le venía muy grande. Bueno, eso es una opinión de él. Yo no estoy de acuerdo porque creo que no sé qué luchador mejor que Teddy DiBiase podría haber desempeñado el rol del hombre del $1.000.000. Quizás Ric Flair. Bueno, nunca lo sabremos. Os lo recomiendo fervientemente. Vamos con el siguiente libro. El siguiente libro también que habla de la lucha inglesa. Es este libro que es la historia del catch, el Lancashire Catch as Catch Can Wrestling 1820-1870. Este libro también es un libro muy interesante. Estos lo que hacen es que tratan de buscar el origen del catch. Y la verdad que es que si no hubiera gente como este autor, que es Ruslan Pasayev, pues nos hubiéramos quedado en que la lucha libre se inventó en París en los circos. Pues no, la lucha libre es mucho más antigua, la lucha libre es mucho más deportiva, no nace como espectáculo en sí, no nace como algo itinerante, no nace como algo para llamar la atención, sino que nace como un enfrentamiento entre dos personas. Nos lleva a Lancashire, que es la región de Inglaterra donde aparecen los primeros datos en los periódicos de la época, sobre todo un tipo de lucha que empezó cuando un luchador retaba a otro. Sin un reto de por medio no existía la lucha, y sin apuestas. En 1807 se habla de combates de boxeo, pero con presas de piernas y proyecciones, llegando a Londres y practicado en principio por boxeadores. O sea, siempre se empezó con el boxeo y luego pues fueron integrando como llaves, proyecciones, que era lo que más se iba pareciendo al estilo de lucha libre. Ya en 1833 se habla de la lucha que puedes agarrar en cualquier parte del cuerpo, incluso de cintura para abajo. La primera mención al término catch as catch can no era ese, era el que se data en 1833 y se nombró como catch hold of your opponent and throw him as you can. O sea, mucho más largo, y luego ya se acortó al catch as catch can, o el catch as can en español. En 1836 se empezó a hacer muy popular este tipo de lucha.
dependiendo de los contendientes, había apuestas entre 2 y 20 libras. 1836, se profesionalizó y se adaptó unas normas para arreglar esta disciplina. O sea, ya había unos jueces, ya había unas normas que no te podías saltar. Este libro contiene fotos de los primeros torneos, de los primeros campeones, de los cinturones, de los trofeos. Es bastante interesante. Es una investigación indagando en hemerotecas y en revistas de la época. Todo para recopilar de forma más fiel a la realidad todos los datos que son recogidos en el libro. Consta de 250 páginas y está dividido en 19 capítulos. También es muy fácil de leer porque es una recopilación simplemente. Lo peor de este libro, porque también hay que decir lo peor, del Dynamite Kid, la verdad que no sabría decir qué es lo peor. Lo peor es cómo actuó él en algunos momentos de su vida, pero el libro no tiene nada que ver en eso. Lo peor de todo, es la edición del libro. Es como si lo hubiéramos impreso en casa, porque es tamaño folio, es letra normal y corriente, no es ni letra de imprenta, y luego la tapa, cada vez que la tocas, se queda marcada. Entonces, es bastante fácil de que se estropee la tapa, cosa que tengo otros más antiguos que están en mejor estado. Libro también interesante, lo único que aporta son datos de investigación, pero es en mi afán de saber cuándo comenzó la lucha libre, pues esto me ha ayudado a datarla a partir de 1820 en Lancashire. Luego ya, pues dependiendo de la zona, pues sabemos que en Francia que hubo en Bélgica, que son como las dos partes europeas del continente en las que antes empezó a desarrollar este estilo de lucha. Vamos con el siguiente. Este libro a mí me parece fabuloso, sobre todo por quién lo escribió y cuándo lo escribió. Este libro está escrito por George Hackenschmidt, uno de los luchadores más famosos y mejores luchadores de la historia de la lucha libre, de los comienzos. Ya a principios de 1900 pues fue campeón, el primer campeón de Catch as Catch Can, el primer campeón del mundo, un luchador modélico, un luchador que era un caballero dentro y fuera del ring, y este libro está publicado en 1909, ojo, 1909. Es un libro que consta de 193 páginas y está dividido en 3 capítulos. El primero de ellos trata del entrenamiento del luchador, y tal como dice él, nadie puede aprender a luchar a través de ningún libro. Es absurdo que tú te compres este libro y te lo leas y empieces a luchar. Y tal y como está la lucha libre en España, alguno se lee este libro y se monta una escuela. No digo más. Dice que sin una dedicación plena no se puede alcanzar la perfección ni en este ni en ningún otro deporte. Cada luchador tiene sus movimientos y llaves predilectas. Y esto ya otra vez lo vuelvo a decir yo desde mi punto de vista. La lucha actual, al final, todos hacen lo mismo. No estoy hablando de la lucha norteamericana, que a lo mejor allí te escriben lo que tienes que hacer, sino ya en España muchos luchadores están cortados por el mismo patrón. Terminan haciendo todos las mismas llaves, las mismas proyecciones y al final no hay una diferenciación entre uno y otro. Y le estás restando valor a una llave que puede hacer alguien que es su señal de identidad, pues deja de serlo porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Él habla, pues evidentemente, si tú tienes o te gusta más una llave o te sale mejor una llave, pues la perfeccionas, la desarrollas, pero que luego no te la pisen tus compañeros, que no dejan de ser compañeros, porque si no, le quitamos gracia al asunto. Luego, ser conocedor de otras disciplinas de lucha te hará mucho más completo, siempre que puedas y sepas aplicarlas. Aquí George Hackenschmidt empezó como luchador de grecorromana, base que le sirvió para tener éxito en el Catch as Catch Can, porque él ya fue campeón de lucha grecorromana. Además, también nos dice, ojo, que estamos hablando de 1909, que aprender Jiu-Jitsu era algo que nos podía ayudar como base para poder desarrollar cualquier tipo de lucha. Desde aquí un saludo a Fallback, que sé que practica lucha y que también practica Jiu-Jitsu, una base fundamental para desarrollar luego en el ring pues todo lo que se puede dar.
Luego también nos habla de las cualidades que debe de poseer un luchador. Esas son 4. Skill, Strength, Estamina y Quickness. Si no posees esas 4 cualidades, no puedes ser luchador. Podrá ser otra cosa, pero un luchador de verdad tiene que poseer esas 4 cualidades. El skill, que es la habilidad, es algo innato, que por mucho que lo trabajes, nunca llegarás a nivel de alguien que lo tiene. Por ejemplo actual, Dominic Mysterio. Por mucho que quieras, no va a tener la capacidad y la habilidad que tiene su padre. O sea, hay habilidades que no se heredan, y en el caso de Mysterio ese no ha heredado absolutamente nada. Luego, estamos hablando de la lucha, pero sin esta habilidad innata, no puedes triunfar en ninguna otra cosa. O sea, no puedes ser músico, no puedes ser atleta. O sea, todos tenemos una cualidad que es diferente a una cualidad que pueda tener otro. Luego ya en personas que las cualidades son las mismas, lo que diferencia una de otra es el entrenamiento. En este libro también recomienda otro que ha escrito, que también tengo, que es el The Way to Life, que no es de lucha, sino de ejercicio físico. George Hacksmith es el creador de la sentadilla hack, por eso es porque a George Hacksmith pues era un rollo llamarlo así, pues le llaman hack. Y era la sentadilla hack que la inventó él. Entonces ya en esa época ya comenzaba a estudiar los entrenamientos, qué es lo que tenía que hacer y curiosamente, por ejemplo, uno de los puntos que dice que un luchador tiene que tener fuerza en el cuello, pero hay que tener mucho cuidado entrenando esa parte del cuerpo porque te puedes lesionar con facilidad. En el tema de la habilidad dice que puedes ser muy hábil, pero que si no tienes fuerza no sirve de nada. La fuerza es algo que sí que se puede entrenar y que se puede mejorar dedicándole tiempo y ganas. Estamos hablando de esa época, pero ahora un buen entrenamiento, un buen descanso, una buena suplementación en Fitness Nutrition Las Palmas, que es donde nos encontramos, un buen asesoramiento, todo eso te puede llevar a ganar masa muscular y por ende ganar fuerza. Es curioso como hace más de 100 años Hack nos dice que la resistencia es muy importante y ya nos emplaza a correr o caminar ligero entre 30 minutos si se puede, de 2 a 3 días por semana, y si ya te pones y tienes tiempo, 90 minutos sería lo óptimo. Además de vestir con una ropa que sea cómoda y que te ayude a transpirar, por ejemplo, cosa que lo trasladamos al ring de ahora. No puede subir un tío con pantalones vaqueros, con una gorra. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues no, eso no es un caballero dentro del ring. En el capítulo 2 nos habla de los diferentes tipos de estilo de lucha inglesa y nombra el de Lancashire, que hemos nombrado en el libro anterior. Detalla la técnica de lucha de pie y proyecciones, explicando cómo realizar e ilustrándolas, y también habla de bloqueos y otras técnicas de lucha. Y ya, para concluir, el tercer capítulo nos adentra en la lucha a ras de lona, una lucha mucho más técnica y de desgaste. Es un libro, desde luego, muy interesante, sobre todo porque lo que hace es que junta toda su experiencia, aparte de eso, todo lo que él había estudiado del tema del entrenamiento deportivo y consejos que todavía a día de hoy se pueden poner en práctica. A mí, desde luego, que me hubiera gustado haber conseguido la edición original, pero bueno, esta es evidentemente lo mismo, no tiene el valor ni sentimental ni supongo económico que tendrá la edición original, pero para leerla y para pasar un rato es fabulosa. Seguimos con otro de los libros. Este libro sí que lo conseguí, yo creo que sería el año 2002 por ahí, más o menos. Fue escrito en 1968. Este sí que es un libro original. Es un libro original, un libro antiguo, no tiene el forro y lo que tiene es como las tapas de tela. Es una tapa así
un poco desagradable, tiene un tacto un poco especial y la verdad que no me agrada mucho, pero bueno, es lo menos importante. Es A Pictorial History of Wrestling. Es un libro de 10 capítulos y de 315 páginas, que es bastante extenso. Es muy interesante y aquí sí que se repasa la historia de la lucha libre desde sus comienzos hasta 1945, un poquito más. Al 45 nos habla y luego ya pues hasta los 60. Nos habla pues desde los comienzos. En todas las culturas ha habido lucha. En Egipto, en Babilonia, en Creta, en China, en todas ellas. De una u otra manera se han desarrollado, pero siempre ha habido enfrentamientos más o menos entre iguales para saber pues quién era el más fuerte. También había veces pues que se podía apostar de alguna manera o de otra y también para crearte un estatus propio dentro de esa sociedad. La lucha está datada en el año 3400 a.C., porque ya hay pues pinturas, hay vasijas en los cuales se pueden ver incluso llaves que realizaban y proyecciones. Otra de las culturas más importantes que desarrolló la lucha fueron los griegos en el año 600 a.C. Esto ya sí que era la lucha grecorromana que a día de hoy todavía se sigue practicando, evidentemente con una evolución. No, daros cuenta que han pasado pues 2600 años, pues algo se ha tenido que evolucionar. También hace un recorrido por Roma, por Asia y analiza los diferentes estilos, porque dependiendo de la parte del mundo pues se desarrolló de una manera o de otra. Luego más tarde nos lleva a Europa hablando de los orígenes en Inglaterra, en Francia y en Bélgica, y nos presenta los nombres más importantes del siglo XIX para volver a la cuna del catch a Scotch-Can en los estilos regionales británicos. En el capítulo 6 ya salta al nuevo continente, hablando de los nativos americanos y de los pioneros en Norteamérica, pues desde el collar and elbow al catch, pues que lo llevaron sobre todo los emigrantes irlandeses y los emigrantes británicos, sobre todo, pues ingleses, irlandeses, escoceses que aparecieron por allí, pues hacían este tipo de luchas para pasar el rato, para ganarse la vida, para entretenerse, pues porque no había otra cosa que hacer, trabajar en la mina y poco más. Luego, por ejemplo, nos habla de Bauer, que uno de los descendientes de Bauer es ahora el propietario de la MLW, por ejemplo. Nos habla también de Muldon, de Cannon, de Yusuf, el terrible turco, de Tom Jenkins, de Caddock, de Frank Gotch más tarde. Y luego ya data la Golden Era del wrestling entre 1900 y 1914, nada de la era de los 80 de Hogan. ¿Qué Golden Era era esa? Si ya había habido una en 1900. Aquí ya repasa a Hack Smith, que hemos hablado antes, a Madrali, y luego también contiene fotos muy interesantes, fotos antiguas, pues de Sibisco, del ruso Pavoni y también del Great Gama, que tuvo unas peleas increíbles contra Sibisco, Stanislaus Sibisco, y también habla de los cambios del wrestling. Las figuras más importantes de la época hasta el 45, que es donde marca otra etapa. Habla sobre todo que hay dos hechos que afectan al estilo de la lucha y a la propia lucha en sí, que es las dos guerras mundiales. La primera lo que hizo es, es muy parecido la primera y la segunda en lo que se refiere al desarrollo de talentos, porque la gente mayor lo que hace es que ya se fue retirando y los jóvenes pues habían servido en la guerra, pues hubo una laguna muy grande de gente que pudiera desarrollar la lucha, y a partir del 45 lo que hicieron fue meter a boxeadores. Estos boxeadores, por ejemplo, pues teníamos a Joe Lewis, a Joe Walton, incluso a Primo Carnera, a Tony Galento, pues eran nombres bastante importantes que los llevaron al mundo de la lucha libre, del boxeo, para atraer al público. También hablaban de que ya en el 45 Luces estaba mayor, y por eso
necesitaban un cambio generacional que no se estaba produciendo, pues porque por el tema de la guerra pues había truncado las carreras de mucha gente. También empezaron a verse los primeros combates de estipulaciones y uno de los primeros luchadores de la lucha hardcore, que era Bill Curry, que hemos nombrado en alguna ocasión. También en el libro aparecen fotos de luchadoras y de los midget, de los vulgarmente llamados enanos. Y ya en el último capítulo se habla de la lucha británica y la lucha europea. En uno de estos capítulos hacen referencia a un español de los más importantes, que fue el gran Quasimodo, que ya desarrollaremos su biografía en uno de los programas dedicados a luchadores españoles. Este libro sí que es una auténtica joya, y este libro a mí me lo dio a conocer un exmilitar ya retirado, porque yo creo que ya cuando lo conocí tendría como 70 años. Fue uno de los socios de uno de los gimnasios en los que trabajé yo. Esto sería el año 2000, y era canadiense, había viajado por todo el mundo, hablaba un poco español y era un tipo, la verdad, que muy agradable, y enseguida cogimos amistad y me empezó a hablar de la lucha libre, porque a mí me veía pues en ese momento con las revistas de Power Slam, yo le enseñaba cosas, y entonces él me trajo este libro y me lo enseñó. Yo lo que hice fue, me lo prestó, hice fotocopias, bueno, fotocopias no, extraje las fotos, fui a una tienda especializada que de libros pues de sacafotos, y había fotos muy interesantes que todavía conservo, y me lo dejó, y entonces cogí los datos del libro, hice alguna fotocopia también, y a los años después pues lo conseguí por mi cuenta, a través de la primera compra que hice por internet, la primera vez, de las primeras veces que ya tenía la posibilidad de poder comprar a través de internet, pues me hice con una copia. Ni me acuerdo cuánto me costó, ni me acuerdo a quién se lo compré. Lo que sí que sé, pues que conseguí el libro que me enseñó este señor, y que era gran fan del barón Michel Leoni. Seguimos. Otro de los libros muy interesantes y de época es el libro español escrito por Lino de Pablo Campo, que es El deporte de la lucha. Este libro fue publicado en 1947, y quien lo escribe es profesor de educación física y aparte árbitro de lucha, o sea que estaba ya metido en el tema de la lucha. Este libro consta de 4 partes, y para que veáis las partes que son, en la primera es historia de la lucha en general, evolución de la lucha en España, la inteligencia, factor esencial en el deporte de la lucha, y en el resto de la vida también, pero bueno, la inteligencia es fundamental. Cualidades de un luchador, consejos prácticos para un combate, la lucha como defensa personal, y luego presas de defensa personal. Aquí también hay una parte de este capítulo que te enseña cómo te puedes defender, y que cuando te atacan, qué es la contra que puedes realizar. En la segunda parte nos habla de los tipos diferentes de lucha, incluso la lucha que había en España, que era lucha leonesa, la lucha canaria, y ya un capítulo especial de jiu-jitsu, de la lucha grecorromana, de la libre americana y de la lucha libre olímpica. En la tercera parte, pues entrenamiento ya dedicado a la lucha, la respiración en la gimnasia para la preparación del luchador, es un manual, daros cuenta que el tipo era profesor de educación física. Ejercicios de lanzamiento con el balón medicinal, importancia del masaje para el luchador, fundamental, tratamiento de urgencia para lesiones, luego ya presas y contrapresas, importante, pues ya que vimos el golpe de Arpín, dedicado a Joseph Arpín, que fue uno de los luchadores más famosos de Francia a mitad del siglo XIX, fue uno de los luchadores invicto, además, hasta que perdió, evidentemente, pero llevaba una gran racha invicto, y perdió contra uno de los hermanos Marsella. Esto ya es historia de la lucha libre francesa. Luego ya en la cuarta parte y última habla ya de bibliografías de luchadores. Muy interesante, porque nos habla de Asensio Rodríguez, de Luis Bamala, mi tocayo, aparte de ser paisano,
uno de los mejores promotores y fundamentales para el desarrollo de la lucha en España, Salvador Font, varios luchadores, Saludes, todos importantes. Este libro, el valor que tiene es, sobre todo, el nombre de las llaves antiguas y luego pues las biografías de los luchadores. Muy interesante. Ya para concluir, vamos a hablar de dos de ellos. La memoria de la lucha libre en España, como no, porque os voy a relatar un poquito qué es este libro, lo que supone para mí y cómo se elaboró y lo que contiene. Y para acabar, hablaremos de la bibliografía de Ric Flair. Vamos con Memoria de la lucha libre en España, 1907-1936. Este libro es una recopilación de artículos de revistas y también de artículos publicados en periódicos de la época. Desde 1907 se empezó a Desde 1907 se empezó a recopilar todo lo que llegaba a España como influencia de otros países. Yo lo hubiera datado en 1909, pero esto sí que es un tanto de Óscar Alarcia, que es el editor del libro, porque metió el jiu-jitsu y metió a Raku como una figura que revolucionó la escena en ese momento, y a la Charito, que entre los dos pues luchaban, y la verdad que era algo que llamaba mucho la atención. Ahí es donde se ve también la influencia del jiu-jitsu en el catch as catch can. En el libro lo que se trata es de investigar las primeras... no era lucha americana, no era catch todavía, pero sí que empezaba a llegar a cuentagotas pues un estilo de lucha diferente que al principio, sobre todo, era grecorromana, pero que poco a poco fue adaptándose y fue integrando la lucha libre. Lucha libre que fue totalmente rechazada por la sociedad y por los periodistas. Incluso había torneos que se celebraban en la Ciudad Lineal y que eran promovidos por periódicos que decían que iban a quitar el patrocinio a esos campeonatos porque era lucha de navajazos y que era lucha de... pues que no tenía nada que ver con nuestra filosofía y nuestro estilo, y nosotros éramos latinos y tenía que ser lucha grecorromana. Este libro no es una novela, no es un ensayo, es una recopilación. Entonces aquí lo que tenemos son los artículos extraídos fielmente. Lo que sí que hay es un prólogo escrito por mí, la introducción a los capítulos también para hilar un poco, y también hay unas pequeñas reseñas que están en un gris sombreado, que son aclaraciones a las fotos y también alguna biografía pequeñita de los luchadores más importantes. El libro lo que hace también es rescatar fotos que son una auténtica maravilla. Tenemos la foto de Gardiazabal, el primer campeón de los pesos pesados en España en el año 36. También del campeón del peso medio. También tenemos la foto con el cinturón alrededor de su cintura. Y luego pues hay fotos de campeonatos, fotos de Vladek Sibisco, el hermano de Stan Sibisco que hemos hablado de él, campeón europeo y un tío que luchaba como nadie. Luego también estaba el Tigre americano y muchos otros. Es un libro muy interesante. Es un libro que, aunque no te guste la lucha, lo que hace es que por el propio lenguaje y cómo narra la sociedad de la época, pues te puedes hacer una idea de lo que se vivía a principios del siglo pasado. La verdad que es algo emocionante porque yo me he pegado muchos años recopilando la información que aparece en este libro, y mucha más que aparece a partir del año 46, porque por la guerra civil en el año 36 se dejó de practicar la lucha y cualquier otra disciplina que se pudiera hacer, porque la guerra partió España por la mitad, y ya cuando acabó en el año 39 todavía había que reconstruir España, no estábamos para fiestas. Algunos sí, pero la mayor parte de los españoles no. Aparte también
La lucha se reactivó en el año 46 en Barcelona y ya en el 47 a través de la Federación Española se creó la propia, la aragonesa, que dependía antes de la catalana. Todo eso está recopilado, todo eso algún día haremos una parte hablando de la reactivación de la lucha después de la Guerra Civil. Este libro es un libro muy interesante, es un libro que tiene un valor para mí único y un libro incluso diría que por encima del que os he hablado de Lancashire. El de Lancashire trata de buscar el origen de la lucha libre en Inglaterra y este habla del origen de la lucha libre en España, con ya luchadores españoles. La lucha libre se intentó en diferentes momentos meter en España, al principio con algún combate que se hacía en los combates y torneos de grecorromana. En el año 33 se hizo un combate un evento en Barcelona de lucha libre, pero no cuajó mucho, y luego ya en el 35 sí que la trajeron primero en Barcelona y luego en el 36 empezaría ya de forma más reglada dentro de la Federación Española y con los títulos de por medio sancionados por la propia Federación de Castilla y la española, y entonces ya fue algo mucho más serio. Lamentablemente, como hemos comentado, pues la Guerra Civil lo partió todo porque el año 36 era el año de auge y el año de despegue de la disciplina, como así se vio en la asistencia que tuvieron este torneo de Madrid que se celebró. Torneo que la gente se quedaba fuera. Más de 2.000 personas se quedaban sin ningún tipo de entrada porque se vendía total y absolutamente. Libro muy curioso, libro que os recomiendo fervientemente, libro que son 456 páginas y que cuesta 12 euros con los gastos de envío incluidos. 12 euros para un regalo, para vosotros, para consultarlo, para leerlo, para ponerlo en la estantería. Es que es hasta bonita la portada de Riaz contra Ochoa. Pues es un libro magnífico. Si lo queréis comprar, pondremos ahí la dirección. Libritos Jenkins, no solamente este. Oscar publica en Libritos Jenkins libros totalmente curiosos y unos libros fantásticos para pasar el rato. Seguimos con el último. Tenemos muchos más libros. Os diré que, por ejemplo, tengo por ahí... A ver, tenemos el libro oficial de la WWF, que es el primero que compré en el año 92, que no tiene mucho valor, el único valor es el valor de las fotografías y de las fichas de los luchadores. También tengo por ahí un Uncrypted de la WWE, el de los 30 años de WrestleMania. Eso sobre todo destacan por las fotografías que tienen, más que por la propia historia y de colección. Pues ya que te gusta la lucha, pues tener, para mí, libros, revistas, muñecos, cards, que también tengo bastantes, pues es algo que me parece interesante. También hablaré, si queréis y os ha gustado este capítulo, pues me lo ponéis en comentarios, porque podemos hacer un segundo haciendo el repaso de la autobiografía de Ian Anderson, de Mick Foley, de The Rock, también del libro de la muerte de los territorios, pues todo eso. Tengo también uno de lucha mascarada, que es el valor que tiene, es muy curioso. Es un libro que habla de la lucha mexicana, escrito en japonés y comprado en San Francisco, en la Galería de Arte de San Francisco. Entonces, ese libro, por todo lo que tiene, es muy curioso, y luego por las fotos de las máscaras. Vamos ya con lo último, que sería la autobiografía de Ric Flair. Autobiografía donde hace un recorrido por su vida personal y profesional. Aquí nos habla de forma honesta y en algunos momentos pues asumiendo sus errores y haciendo confesiones que no había hecho pues en entrevistas o en cualquier lugar donde él era reclamado pues para hacer presencia. Ahora ya es diferente porque con el tema del podcast ha estado hablando y también ha estado recordando muchas de las cosas que salen en el libro. Pues habla de sus grandes amigos en el negocio, como su amigo inseparable Ian Anderson, también de Dustin Rhodes, y sacude también a Foley, pues diciendo que eso no era lucha, sacude a Bret Hart,
Pues porque es lo que yo digo en todos los programas, luchador técnico, pero es que técnico no tiene que ser sinónimo de aburrido, ni de sistemático, ni de cuando pego un puñetazo doy un golpe en el suelo con la bota para que parezca que el ruido lo hace el puñetazo y no. Vamos a ver. Y respira por la nariz y expulsa. Inspira por la nariz, expira por la boca. No pelees con la boca abierta. ¿Pero esto qué es? Y luego ese pelo grasiento. Que no. Bueno, lo dejamos ahí. Habla de sus momentos más cruciales en su vida, pues como el accidente de aeroplano que casi se la quita, y luego también pues cómo se tuvo que recuperar de Johnny Valentine que iba con él, del otro luchador que falleció, y lo que os he comentado que he hablado en el podcast no hace mucho, porque después de tantos años, pues este libro fue publicado en el 2004, pues todavía hay gente que se asombra de cosas que ya contiene el libro, pero que ahora, como lo ha comentado en el podcast, pues ahora parece que son cosas nuevas, pero que nosotros ya habíamos hablado en el capítulo que dedicamos a Ric Flair y sus rivalidades, sus mejores rivalidades, ya hablamos de este tema, que hace poco se puso de moda otra vez, pero nosotros ya lo habíamos hablado, que era con motivo de la revancha que tenía en la República Dominicana contra Jack Veneno, porque le había quitado Jack Veneno el campeonato de la NWA, tenía que volver a ganarlo, que nunca se reconoció, porque eso fue una cosa de Ric Flair y de Jack Veneno, ahí no tenía nada que ver la NWA, por lo tanto no se reconoció, pero él tenía que volver, luchar de nuevo y ganar el campeonato de vuelta para darle credibilidad a la historia que entre ellos se habían montado. Pues ahí volvió con Roddy Piper, y entonces en este libro cuenta que le pagaron, pues creo que fueron, ahora no estoy seguro la cantidad, si eran $500 y una escupidera llena de cocaína. Pues bueno, esto hace poco revolucionó las redes. El tema está en que hay tan poca información nueva, hay tan poca gente que haga contenido diferente, que en las redes sociales la gente termina siempre poniendo lo mismo. Se sube una foto de hace 50 años y de repente todo el mundo sube esa foto. Hablan de algo, todo el mundo hace lo mismo. Pero lo que os comento, esto de nosotros ya lo habíamos hablado. En el libro cuenta muchísimas anécdotas, o sea, nosotros abrimos aquí en cualquier página y te sale una anécdota. Lo curioso del libro también es que esas anécdotas las refuerza con los testimonios de las personas que han estado implicadas y entonces le da más credibilidad y apoya sus palabras. Cuenta, por ejemplo, que de repente a Hogan y a Bischoff pues se les ocurrió la genial idea de poner a un stripper masculino como luchador que no tenía ni idea de luchar y que hicieron ver que era el Warrior, hasta que apareció como el Renegade. Le ganó el título de la televisión a Ann Anderson y los combates no duraban minutos, escasos minutos, pero ya la revancha tenía que ser de 15 minutos y entonces Anderson decía que iba a hacer con este tipo, que es que no sabía luchar, se subía al cuadrilátero y no sabía hilar dos movimientos seguidos. Entonces, pues eran las cosas que de vez en cuando se les pasaba por la cabeza a los bookers de la WCW. También habla de los problemas que tuvo con Jim Nerd, que era el presidente o vicepresidente de la WCW en el año 91, que es cuando dejó de luchar en la WCW por una disputa económica, porque le iban a bajar muchísimo el sueldo, le querían cambiar el personaje y entonces él cogió y no le pareció bien. Pues también nos habla de eso. Nos habla de que cuando llegó a la WWF ganó el título en el Royal Rumble del 92, que la primera opción era que lo iba a perder en la WrestleMania 8 contra Hogan. Pero resulta que Vince no estaba muy contento con Hogan por varios aspectos. Todavía no estaba el tema de los esteroides tan candente, pero por ahí. Y luego también porque Hogan quería ser actor a tiempo completo en Hollywood y entonces dijo Vince, pues no te voy a dar el título porque entonces luego te me vas a ir y me vas a dejar cojo. Entonces cogió y puso el combate y el feudo contra Randy Savage. También cuenta en el libro Flair que hasta que Savage no convenció a Vince McMahon de que ganara el título y que se lo quitara Flair, no paró. Y al final dice Flair que lo iba a
retener, pero que Sabas convenció a McMahon y al final pues hizo que lo perdiera, aunque luego lo recuperaría al poco tiempo Ric Flair. También nos habla de su retirada, del homenaje en Raw, aparte también de fotos muy interesantes de su colección personal, que no estaban vistas hasta ese momento. Este es un libro bastante fácil de leer, también, pues como la biografía del Dynamite Kid, y bastante interesante, sobre todo porque cuando te habla el negocio desde dentro, pues es muy interesante, y luego anécdotas con luchadores y todo lo que ha vivido a lo largo de su carrera. Y en principio lo que os he dicho, si queréis que haga un segundo con los libros que os he comentado, pues me lo dejáis en comentarios y preparamos una segunda parte de la revisión a los libros. Y si no, pues decís que no os ha gustado y punto. Lo que sí que me gustaría que si nos veis y no estáis suscritos al canal, que os suscribáis, porque todo eso es un respaldo para nuestro trabajo. Y hasta aquí hemos llegado. Chicos, chicas, ¡nos vemos!